La carta del apóstol San Pablo, todas las cartas, son cartas muy preciosas, muy hermosas. El mismo apóstol Pedro reconoció la sabiduría que Dios le había dado al apóstol Pablo. Él dice, como nuestro hermano Pablo, que recibiendo revelación de Dios sobre muchas cosas, las cuales algunas de ellas son difíciles de entender, que algunos indoctos tuercen para su propia perdición. Él reconoce, el apóstol Pedro, que la revelación de Dios al apóstol Pablo era abundante y era muy profunda en muchos temas, en muchos casos. Lo que no había dado al apóstol Pedro o a otros, el apóstol Juan desde luego también recibió una revelación, sobre todo el libro de Apocalipsis, una revelación muy profunda, muy simbólica y un mensaje de victoria para todos los cristianos, todos los hijos de Dios. Pero todas las cartas del apóstol Pablo son cartas preciosas. Por eso, hermanos, en esta epístola primera a Tesalonicenses, encontramos 7 cosas que los hermanos de Tesalónica hacían que deberíamos hacerla también nosotros, y sin duda muchas de ellas las estamos haciendo, y si hay algunas que no estamos haciendo, pues nunca es tarde para iniciar a realizarlas, que caracterizaban estas 7 cosas la vida de los hermanos de la iglesia en Tesalónica, y que debe caracterizar también la vida de cada uno de nosotros si usted y yo le pertenecemos al Señor. ¿Qué caracterizaba a estos hermanos? Son 7 cosas que quiero enumerar, no porque sean las únicas. La carta está llena de hermosas enseñanzas, pero yo quiero sacar de toda la carta 7 enseñanzas, 7 verdades, 7 formas de vivir de los hermanos que servían para ejemplo de las iglesias a su alrededor y deben seguir de ejemplo para nosotros, y debiera caracterizar la vida de cada uno de los hijos de Dios también estas 7 cosas. La primera de ellas es que habían recibido la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino de Dios. Capítulo 2, verso 13. Estamos en primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 2, verso 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos, el apóstol Pablo, con el equipo misionero, eran predicadores. El peligro que corrían, como la revelación se estaba dando apenas, es que recibieran la enseñanza o la palabra como proveniente solamente del apóstol Pablo o de alguno de los otros predicadores. Sin embargo, estos hermanos no la recibieron así, sino que la recibieron como verdadera revelación de Dios, como palabra de Dios, no de hombres. Nosotros tenemos más ventaja que ellos. Ellos apenas estaban recibiendo una palabra revelada de parte de Dios. Había muchos peligros en aquel entonces de que no fuera palabra santa de Dios. En el caso de nosotros ya tenemos toda la palabra de Dios revelada, Génesis hasta Apocalipsis.
Ahorita el único cuidado que debemos tener cuando alguien predica o cuando alguien enseña la palabra de Dios, que verdaderamente sea palabra de Dios bien interpretada, palabra no revelada, sino palabra ya revelada, pero bien estudiada y bien interpretada. Y debemos recibirla como palabra de Dios si llena estos requisitos. No nada más el que predique cierto mensaje, cierta parte de la Biblia, aunque esté tergiversando todo lo que se esté enseñando o lo que se esté diciendo. Nosotros vivimos tiempos peligrosos, en donde dice nuestro Señor que se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dijo Cristo, vendrán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esos tiempos ya lo estamos viviendo. Siempre ha habido gente así a través del tiempo, pero más de 1800 hacia acá abundan los falsos predicadores, abundan los falsos maestros. En la vuelta de la esquina encontramos grupos falsos completamente, con enseñanzas sumamente falsas, tergiversando la palabra santa de Dios. Por eso debemos tener cuidado nosotros, aunque ya tenemos la palabra revelada de Génesis a Apocalipsis. No solo basta escuchar una predicación para aceptarla, nada más así para aceptarla. También debemos ser como los cristianos de Berea, que primero analizaban si esta palabra era palabra de Dios, para poderla aceptar como palabra de Dios. Pero los hermanos de Tesalónica nos dice que tenían esta característica. Las predicaciones del apóstol Pablo, las predicaciones de los misioneros, la aceptaban como palabra de Dios y no se equivocaron, porque era palabra de Dios. Por eso dice allí el pasaje: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así, hermanos, cuando usted y yo ya comprobemos que el predicador o el que enseña la palabra es un predicador con una doctrina sana, con una enseñanza sana, también hay que estar atentos a recibir aquello que se está dando, aquello que se está enseñando como palabra de Dios, no como palabra de los hombres, porque no depende de nosotros, depende de lo ya revelado por Dios, bien interpretado, bien enseñado, la palabra santa de nuestro Dios. Otra de las características que tenían estos hermanos era que pagaban el precio por seguir a Cristo en cualquier circunstancia, llegando a ser imitadores y ejemplos para otras personas. Fíjense lo que nos dice en el capítulo 1, versos 6 y 7. 1, 6 y 7 dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fíjense cómo se convirtieron estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Ellos recibieron la palabra en gran tribulación y a tal grado que se convirtieron en ejemplo de todas las regiones cercanas a ellos, como personas que estaban dispuestas a sufrir y aún entregar su vida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No eran personas que claudicaban por cualquier cosa. No es como hoy día, hermanos, que hoy día, por estar viviendo los últimos tiempos del planeta Tierra, corremos el peligro que se cumplan las profecías bíblicas que están para los últimos tiempos. Dice el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo dice que la segunda venida de Cristo no se cumplirá
hasta que no se cumpla la apostasía. La apostasía en grandes cantidades de personas. Es decir, Cristo no vendrá hasta que no se cumpla la apostasía. Apostatar es conocer lo correcto, saber lo correcto, entender lo correcto y no querer caminar por lo correcto, salirme e irme y no querer nada. Por eso, hermanos, cuando yo veo personas ya que empiezan a ser negligentes en la vida cristiana, que ya empiezan a faltar, que ya empiezan a no interesarse por las cosas del Señor, a que empiezan a vivir una vida tibia, yo rápido me digo, Señor, no vaya a cumplirse la profecía bíblica de la apostasía en estos hermanos, en estas personas. Yo siempre he dicho, hermanos, que las profecías bíblicas van a cumplirse. El cuidado que debemos tener es que no se cumplan en mí, si es una profecía pues negativa para mi vida. Si es una profecía positiva, por ejemplo, como la que estamos viendo aquí, que estos hermanos pagaban el precio por seguir a Cristo en cualquier circunstancia, llegando a ser imitadores y ejemplos para otros. Cuando es una enseñanza positiva, o si se dijera que en el futuro sucederían hermanos firmes en la palabra del Señor, que no importa lo que les venga, ellos van a andar firmes en los caminos del Señor, como una profecía futura, pues sería una profecía positiva. Y yo digo, yo sí quiero que se cumpla en mí. Señor, ayúdame para que no importa lo que me venga, yo siempre ande en tus caminos, tomado de tu mano y andando como tú deseas y quieres. En la vida ahora hay profecías negativas, como esta que les menciono, de la apostasía, o como dijo Cristo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una profecía negativa para un hijo, para una persona, un creyente. El amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso, hermanos, estos hermanos se convirtieron en ejemplo. Dice la Biblia, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Qué bonito que se diga de nosotros, son ejemplos, allí están. Algunos dicen, hermano, no hay que ser fieles asistentes al templo, tanto templo, decía un escritor, es mejor que nos llamen cucarachas del templo, porque siempre estamos en el templo, y no que nos llamen, no que se aplique el pasaje de Hebreos 10:25 a nosotros, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, dice el escritor, y tanto más cuando veáis que el fin del mundo se acerca. Por eso, hermanos, vemos esta gran característica de esta iglesia. Pero una tercera, hermanos, que encontramos aquí en esta carta, es que divulgaban la palabra de Cristo por doquier, demostrando con esto la fe que tenían en Dios. Fíjense lo que dice capítulo 1, verso 8. Dice, porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Cómo quisiéramos nosotros los pastores, hermanos, que las iglesias estuvieran compuestas por hermanos así? Eso no quiere decir que el apóstol no hablaba o no evangelizaba, ni los demás. Ustedes y yo sabemos que difícilmente vamos a igualar al apóstol Pablo en la predicación y en la enseñanza del evangelio, y a su equipo. Eran incansables, sembrando obra aquí, allá y más allá. En poco tiempo irrigaron todas aquellas regiones.
Pero el apóstol da testimonio de esta iglesia y dice: su predicación, su enseñanza, la predicación del evangelio se ha divulgado a tal grado que ustedes han saturado todas estas partes. Ya nosotros no tenemos necesidad de ir y empezar a hablar, porque ustedes se están encargando de esto. Decíamos, hermanos, hace rato en la sesión, hablando de los centros de predicación, si es cierto, va a haber hermanos enfrente de estos centros, pero aun cuando ustedes no puedan asistir, porque en realidad no puedan asistir a apoyar los centros de predicación, sí deben divulgar el evangelio en donde estén. Deben divulgarlo aquí, allá, y aún esforzarse planeando, ¿por qué no? Ir directamente a hablarle a familias, directamente a un lugar, directamente a un parque. Conozco a un hermano de aquí de la ciudad, que él, con un espíritu sumamente evangelístico, el otro día venía yo en un camión, cuando lo veo en un parque con una familia y con la Biblia abierta, y yo lo vi un poquito lejecitos antes de llegar enfrente de él, y hablándole, pasé frente de él, lo vi, desde luego que ni siquiera le hablé, hubiera podido yo hablarle de lejos siquiera para saludarlo, pero no le hablé. Él siguió, y yo regresé todavía cuando el camión se pasó a regresar a ver. Era toda una familia, allí le estaba hablando de Cristo. De seguro, hermanos, en su espíritu evangelístico, este hermano pues va a parques, va a casas, va en donde pueda a comunicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos hermanos eran ejemplo en esto. Dice la Biblia con toda claridad: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En esos lugares ya ni siquiera ellos sentían la necesidad de ir a predicar el evangelio, porque el evangelio se estaba predicando abundantemente por los hermanos. ¿No creen, hermanos, que las iglesias los miembros deberían caracterizarse así? Su característica principal de nosotros los creyentes en Cristo debe ser divulgar la palabra de Dios para que otros se salven. Otra de las características que vemos en estos hermanos: tuvieron una verdadera conversión de los ídolos al Dios vivo y verdadero, para servir a Dios de todo corazón. Capítulo 1, verso 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. En medio de un ambiente sumamente idolátrico, como sueles vivir el que no ha conocido a Jesucristo, el que no le ha entregado su vida, el que no se ha arrepentido de sus pecados, el que no se basa en la palabra santa de Dios, cuando aceptaron a Cristo, cuando recibieron a Cristo, tuvieron un cambio verdadero. Esto es conversión. La conversión es un cambio de vida. A alguien le preguntaron: ¿qué es conversión? Y él le dijo: es ir caminando hacia el pecado y la maldad. Cuando yo escucho el evangelio de salvación, me arrepiento y acepto a Cristo, le doy la espalda al pecado y empiezo a caminar con Dios y a través de la palabra santa de Dios. Eso es conversión. En este caso, tuvieron una verdadera conversión de los ídolos al Dios vivo y verdadero, para servir a Dios de todo corazón. Eso es lo que garantiza, hermanos, la salvación de alguien. Eso es lo que comprueba la salvación de alguien. ¿Cuánta gente? Por ejemplo, yo sé de alguien que venía aquí a la iglesia
y que ya estaban yendo con el catolicismo. Se les habló mucho, se les dio muchos estudios y se hizo toda la lucha. ¿Qué quiere decir? Que nunca hubo una verdadera conversión. Si están regresando allá a los ídolos, a los dioses muertos, a las imágenes, ¿qué conversión hubo? Sencillamente hubo un aspecto de religiosidad, pero nunca hubo un cambio, nunca hubo una conversión en ellos. La verdadera conversión la encontramos aquí, como dice capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una quinta característica de estos hermanos es, hermanos, que practicaban el amor fraternal porque habían aprendido de Dios. Capítulo 4, versos 9 y 10, fíjense lo que dice. Capítulo 4, versos 9 y 10 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Qué ejemplo de esta iglesia, hermanos? Practicaban el amor fraternal porque lo habían aprendido de Dios, sabían que era voluntad de Dios, sabían que era parte del cambio de vida que los hijos de Dios tienen cuando se arrepienten y le entregan la vida a Cristo Jesús. Se amaban los unos a los otros. Yo ya no tengo, dice el apóstol Pablo, necesidad de escribirles acerca del amor fraternal, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ustedes ya tienen este conocimiento, ustedes ya tienen este aprendizaje, ustedes bajo el conocimiento y el aprendizaje que tienen, viven una vida práctica. ¿Qué les puedo decir de esto si ustedes ya lo están viviendo? Y no nada más entre ustedes, sino aún su amor se extiende hasta más lejos de ustedes. ¿Cómo, hermanos, entre hermanos vayamos acercando al fin de los tiempos? Hace falta esta característica en las iglesias. Las iglesias, hermanos, se están fraccionando, las iglesias se están dividiendo, las iglesias se están pues acabando en ocasiones. Cómo mina, cómo carcome, cómo daña las rencillas, los odios, los corajes, los rencores. Es una lacra en las iglesias, es lo pecaminoso de lo pecaminoso en el mundo. Que a veces, hermanos, por falta de crecimiento, por falta de avance en la vida cristiana, nos dejamos invadir. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios, y no nos importa que las iglesias se destruyan, no nos importa que las iglesias se dividan. Nosotros seguimos con eso, y aunque cantamos y a veces decimos amar a Dios y temer a Dios, a veces en la práctica hacemos cosas que no le agradan al Señor, como estas que le estoy mencionando. Gracias a Dios, porque también hay muchos hermanos en las iglesias pacientes, amorosos hacia los demás, y que pues demuestran la vida cristiana. Puede haber ofensas, puede haber por falta de madurez o por falta de lo que sea, pero ellos no se ofenden por eso, sino que encomiendan a Dios todas las cosas. Dice la Biblia, al que juzga justamente. Pero es una hermosa característica de esta iglesia. Practicaban el amor fraternal porque habían aprendido de Dios. Una sexta característica: se animaban y se edificaban unos a otros. El capítulo 5, verso 11, fíjense lo que nos dice. Dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¡Qué testimonio, hermanos! Así como lo hacéis. Yo no le digo que lo hagan porque no lo estén haciendo, dice el apóstol. Yo estoy confirmando que esto que le estoy diciendo es parte de su vida. Dice el pasaje: por lo cual
animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, así como lo hacéis. Qué ejemplo de esta iglesia, hermano. Por eso el tema se titula 7 actitudes para con Dios de la primera de la iglesia de Tesalónica. 7 actitudes para con Dios, y la número 6 es que se animaban y se edificaban unos a otros. Hay que animarnos, hermanos, hay que edificarnos unos a otros. Hermanos, si usted ve al hermano que ya está con la capa caída, como luego se dice, hay que animarlo. Adelante, hermano, oremos al Señor. Mira, vale la pena. Veamos más arriba de solo ver lo que está cerca de nosotros, o de solo ver la mirada aquí abajo. Elevémoslo un poco las cosas celestiales. Si habéis muerto y habéis resucitado con Cristo, dice la Escritura, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no pongan la mirada en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y por último, hermanos, esta iglesia andaba como es digno de que andemos ante nuestro gran Dios, y con esto estar preparados para esperar a Jesucristo en su segunda venida. Capítulo 2, verso 12, fíjense lo que nos dice. 2:12 dice: y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Repito el pasaje: y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Y capítulo 1, verso 10, fíjense lo que nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, hermanos, esta iglesia andaba como es digno de que andemos ante nuestro gran Dios, y con esto estar preparados para esperar a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Dios es digno de todo, y Él nos amó tanto, entregó su vida por nosotros. Cuando uno le responde, existe un cambio y existe un crecimiento. Debemos crecer a tal grado, hermanos, que nuestra vida en forma madura se parezca a la actitud que tenían para con Dios la iglesia de Tesalónica. Que aunque estamos hablando de 7 cosas solamente, ¿cuántas más no pudiéramos sacar de la carta? Pero toda la carta es una carta positiva, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia. Solamente les alaba, solamente les ensalza las cosas que ya están haciendo, solamente les reconoce su buen vivir ante la presencia santa de Dios. Y si eso mismo no se puede hacer en usted y en mí, hermanos, no estamos viviendo conforme lo que es digno ante Dios. Si eso se reconoce en nosotros también, estamos viviendo como es digno ante Dios. Debe reconocerse, y si algo nos hace falta, entonces debemos poner manos a la obra, como luego se dice, para solucionar aquello que nos hace falta. Por eso, hermanos, surgen estas preguntas: ¿cómo debemos vivir, o cómo deben vivir los hijos de Dios? Hay un pasaje de la Biblia que no es 1 Tesalonicenses, pero sí es Colosenses, otra carta que el apóstol escribió a la iglesia de Colosenses, de Colosas, que nos narra, nos da una lista de cosas en las cuales debemos hacer y vivir como una vida, como un cambio de vida que debemos tener como hijos de Dios. Por favor, busquen la carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 5 en adelante. Colosenses 3, en versos 5 al 17. No es muy largo, parecen ser muchos versos, pero vamos a leerlo alternadamente, hermanos.
Colosenses 3, 5 al 17. Leo el 5, ustedes el 6, así hasta el 17. Este párrafo se titula La vida antigua y la nueva. Dice el verso 5, haced pues morir, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos a otros y perdonándonos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Leamos todos el 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haced todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo debemos vivir los hijos de Dios? Muchas de las cartas del apóstol Pablo nos narran específicamente cómo debemos vivir. Pero esta de Colosenses 3, 5 al 17, nos da una lista amplia de cosas en las cuales debemos hacer y debemos vivir. Hacer morir lo terrenal. Por eso, hermanos, surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, hermanos? ¿Cuál es la vida que estamos viviendo ante la presencia santa de Dios? ¿Estamos haciendo morir lo terrenal? Fornicación, impurezas, malos deseos, enojos, iras, cosas por las cuales, dice la Escritura, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Estamos haciendo morir lo terrenal? ¿Nos estamos despojando del viejo hombre y nos estamos vistiendo del nuevo hombre, que es según Dios? Yo los invito, hermanos, en esta tarde. Los mensajes que se predican de la palabra de Dios no es solo para que la gente los escuche, no es solo un bonito discurso, no es solo un bonito mensaje. No. Cuando se predica la palabra de Dios, se predica no solo para adquirir nuevo conocimiento, porque quizá el conocimiento lo tenemos, sino para evaluar el conocimiento que tenemos, para ver si en realidad lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Si lo conocemos y no lo hacemos, estamos mal ante el Señor. Si lo conocemos y lo hacemos, estamos bien ante el Señor. Y entonces Él se va a agradar de nuestra vida. Haced morir lo terrenal en vosotros, pero vestidos del nuevo hombre según Dios. Eso tenemos que hacerlo todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años.
hasta que Jesucristo nos lleve ante su presencia a través de la muerte física, o venga Él por nosotros aquí a esta tierra. Adelante, hermanos, no nos conformemos, no os conforméis, dice el apóstol Pablo, a este siglo, sino transformaos bajo la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la voluntad de Dios, santa y perfecta para cada uno de nosotros. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos, porque ¿qué fuera si no tuviéramos tu palabra? ¿Qué fuera si tu Espíritu Santo no promueve y no nos ayuda a cambiar de vida? Ayúdanos a que ejerzamos nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestro raciocinio y nuestra voluntad para hacer lo que tú quieres. Tú te encargarás de ayudarnos y de transformarnos, tu Espíritu Santo, pero si nosotros ponemos lo de nosotros a tu servicio, a tu dedicación, Padre eterno, tómanos en tus manos. Ayúdanos para que este mensaje no vuelva vacío en nuestra vida, no sea un conocimiento más o un recordatorio más de tu palabra, sino que haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón para alimentar nuestra alma, alimentar nuestra vida, cambiar nuestra vida, santificar nuestra vida y hacernos mejores como hijos tuyos cada día ante ti. Bendito seas ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.